Bueno, señores, regresamos y vamos a estar conversando con Daureli de ASA. Ella es médico, es aspirante a una diputación en Santiago de los Caballeros y me gustaría saber, por si acaso, por qué razón yo no la estoy viendo aquí en pantalla. ¿Eh? Pero me escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, Daureli, un placer tenerte aquí. Espero que te sientas como en tu casa. Gracias, José. Quiero aprovechar este momento para saludar a todas las personas de mi Santiago querido, específicamente mi circunscripción número 1 desde Navarrete, Villa González, la parte de Santiago que me corresponde y Pedro García. Buenas noches a todos. Laureli, tú eres una joven, tú eres una mujer muy joven. Eres médico internista, ¿verdad? Sí, señor. Aquí estaba pasando una situación en el mundo entero de la que obviamente la República Dominicana no se iba a escapar y tiene que ver con el COVID-19. Tú has estado bastante involucrado en eso. A mí me gustaría que habláramos un poquito primero, de tu experiencia en esto y segundo, hacia dónde nosotros nos dirigimos con las elecciones del día 5 de julio y el COVID-19. Para después que hablamos un poco también de tu candidatura. Pero yo creo que esto es importante, que la gente conozca a esta joven mujer profesional que ha estado en la línea de fuego, porque eso es estar en la línea de fuego. Hablan un poco de eso. Sí, mira, desde que inició, que la OMS declaró como pandemia, estábamos a la expectativa de que se podían presentar casos en República Dominicana y donde laboro en el Hospital José María Cabral Ibáez, hospital regional, se destinó una área para el triaje respiratorio, es decir, que los pacientes que llegan a la emergencia, se trata de que no tengan contacto con otros pacientes que van por causas no relacionadas al COVID. Entonces, en el triaje respiratorio se evalúan los pacientes y se decide si pueden ser manejados de manera ambulatoria, si requieren ingreso o internamiento y si este ingreso amerita incluso unidad de cuidados intensivos. Entonces, la verdad que nosotros en un inicio estuvimos apoyando todas las medidas que se tomaron de confinamiento, entre otras, pero lamentablemente en el país la desconfianza fue aumentando, las personas fueron saliendo a la calle, incluso sin haber levantado las medidas de confinamiento y entonces luego empezó la desescalada y ya vemos muchas personas en la calle haciendo vida, digamos, casi normal. Como se veía antes, ya empezaron la circulación de los vehículos de manera más regular, entre otras. Entonces, de igual manera, nosotros entendemos que esta cuarentena nos sirvió para dos cosas. Una muy importante, que no nos enfermáramos todos al mismo tiempo y por ende evitar el colapso del sistema de salud. Y en segundo lugar, que sirvió de pauta para que todos empezáramos a usar las mascarillas, que nos acostumbráramos al lavado frecuente de manos, a usar el gel alcoholado, es decir, a tomar las medidas de prevención adecuadas para que podamos salir a la calle de manera protegida y evitar esos contagios. En cuanto a las votaciones del 5 de julio, entiendo que todavía hay mucho tiempo para la educación ciudadana, de que las personas puedan salir a votar ese día, a ejercer su derecho de elegir las autoridades que los representan de manera democrática y que se tomarán todas las medidas, pues ya se han preparado los protocolos necesarios y yo entiendo que va a ser de manera muy acertada que se tengan en los recintos electorales mascarillas, gel alcoholado, que se marque el piso para que las personas mantengan un distanciamiento. Sé que también la Junta tomará las medidas de dividir algunos colegios electorales que quizás son muy grandes o de disminuir la cantidad de delegados que habrá, entre otras medidas. O sea que yo Tú creo... piensas
Por ejemplo, tú vas a un mall y de repente tú te encuentras esto hasta cierto punto fascinante, porque nosotros no somos muy dados como a la estructuración, al protocolo, al orden. Sin embargo, tú encuentras a la gente toda en fila. Si va al supermercado, encuentra que cada 2 metros, 1,5 metros, la gente está ahí con su carrito. De repente aprendimos tan rápido. ¿Tú piensas que esto mismo va a suceder el día 5 de julio? Entiendo que debemos tomar todas las medidas para que así sea, que la educación debe darse, que las personas deben tomar en cuenta todas esas medidas y como usted dice, para ir al supermercado lo hacemos, si tenemos que ir al banco lo hacemos, las personas que reciben remesas, yo las he visto en la calle, hacen sus o sea que entiendo que para ejercer nuestro derecho y para que nuestra voz sea escuchada, debemos salir a votar este 5 de julio a elegir nuestras autoridades y hacerlo de la manera más segura. Bueno, ya nosotros estamos en la fase 2. Y yo quiero que hablemos un poquito, porque a la gente en este momento le interesa mucho escuchar voces autorizadas como la tuya, que repito, ha estado en la línea de fuego en este sentido. Nosotros estamos en la fase 2. ¿Cuándo entra la fase 3? ¿Qué va a pasar en la fase 3? Y ya la fase 4, que debería estar lista ya para antes del, obviamente, que del 5 de julio. Sí, claro. Ya se han empezado a abrir algunos comercios, algunas de las entidades empresariales han empezado a trabajar con un porcentaje de sus empleados, ya irá subiendo en el porcentaje de acuerdo al tipo de empresa y así se irá reanudando la vida laboral y el ámbito empresarial para que el 5 de julio ya las personas estén adaptadas a este nuevo estilo de vida, porque tengo que decirte que vamos a tener que vivir con el COVID-19. Al igual Exacto. que aprendimos a vivir con la influenza, para ponerte un ejemplo de un virus que también es un virus claro. de ARN muy parecido. Tienen algunas diferencias y por ende algunas diferencias en la contagiosidad, el número de personas que se pueden afectar dependiendo de la distancia a la que tú estés una de otra, etcétera. Pero la verdad es que hemos aprendido a vivir con otros virus y vamos a tener que aprender a vivir con este COVID-19. Digamos que de aquí el día 13 culmina la última prórroga que se ha dado, o prórroga no, que esencia para lo que es el estado de emergencia, otorgado al Congreso, otorgado por el Congreso al presidente de la República. Tú piensas que lo que hemos visto, y tú sabes, tú eres una aspirante a diputada por la circunscripción 1 de Santiago, que hemos visto, y en mismo Santiago, incluso situaciones un poco enojosas de personas del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato, el señor Gonzalo, salir en las noches violando el toque de queda, inclusive en algunos casos más delicados, sin guardar el distanciamiento social y poner a esas personas en posiciones vulnerables. ¿Qué tú piensas de esto? Mira, la verdad es que es lamentable que el Congreso se haya visto en la necesidad de tener que estar regateando los días que se le otorgan a un gobierno para mantener este estado de excepción, este estado de emergencia. Y la razón es esa, que el pueblo no confía en las medidas que han sido tomadas, y te puedo mencionar algunas. Tú bien dices que ya estamos en fase 2, vamos a iniciar una fase 3 y todavía al pueblo no se le ha educado de cómo convivir, de cómo salir a las calles, a ganarse el pan de cada día con las medidas más adecuadas. Aún hay otras cosas que se pueden hacer. Tampoco hemos visto esa gran ayuda que se ofreció y que no ha llegado a los sectores más vulnerables, lo que significa que todos los sectores de la población han perdido esa confianza en el manejo del gobierno para este COVID-19. Así que entendemos que, como bien sabemos, el día 13 se acaba
ya este estado. Entendemos que seguirán tomando otras medidas, que el toque de queda aún no se va a levantar, pero los recursos del estado deben ser mejor utilizados. Todavía en los hospitales tenemos carencia de equipos de protección personal, tenemos carencia de medicamentos para el tratamiento de estos pacientes, entre otras cosas. Entonces, entendemos que hay que pasar a una nueva fase y continuar con esto de la mejor manera para que se pueda volver a dinamizar la economía, y yo sé que juntos saldremos de esto. Bueno, parecería ser que el gobierno ha estado jugando, y yo le he dicho muchas veces, esas son mis palabras, a que la gente se contagie por dos razones. Uno le queda la sensación, tú dices, pero ¿por qué estas cosas? Sabemos que el gobierno juega con las barajas viradas, que es tramposo, que no respeta reglas de juego, comenzando con el toque de queda, que lo han violado meteóricamente y sin ningún tipo de sentimiento que pueda provocar que uno diga, bueno, pero es que el plan social de la presidencia necesitaba llevarle, bueno, utilizan la noche como si fueran vampiros para ir a llevar migajas de un dinero que nos pertenece a nosotros. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. El plan social de la presidencia licitó 25 millones de pesos en panes. ¿Adivina qué? El Penco ha gastado 25 millones de pesos en panes. Sí. Entonces, a mí me gustaría, y yo le he exigido, así mismo la palabra exigirle, como dominicano, al plan social de la presidencia, que me presente el contrato, lo conduce, de todo esto, para saber si los 25 millones de pesos en panes del plan social de la presidencia y los 25 millones de pesos de panes del Penco son lo mismo. Yo hasta ahora digo que son lo mismo, hasta que ellos me prueben lo contrario. Sí, mira, es lamentable que la ayuda en este país tenga que verse como una limosna, porque en otros países la ayuda es un derecho que tiene el ciudadano. En otros países las personas se quedan sin empleo, por ejemplo, y solicitan una ayuda al gobierno, y esa ayuda se le da porque es un derecho que ellos tienen como ciudadanos, como contribuyentes. Y nosotros entendemos que a través del Congreso se pueden hacer grandes cosas, que las personas van a ser beneficiadas de otra manera. Y así lo hemos planteado, por ejemplo, en nuestras redes sociales con nuestros proyectos de ley. Fíjate que tenemos uno muy interesante que va en el ámbito de la salud y que con el cual me identifico bastante, y es que según la ley del adulto mayor que existe en este país, pero que se conoce y se publicita muy poco, y que establece que estos adultos mayores deberían tener disminución, por ejemplo, en el costo del transporte, entradas para áreas de diversión como cines, teatro, entre otras. Establece también en su artículo 13 que cuando ellos no puedan valerse por sí mismos, la familia debe ser quien les asigne una pensión a esos adultos mayores. Pero ¿qué pasa en los casos donde esa familia por alguna razón no puede asignarle esta pensión, este subsidio a esos adultos mayores? Y nosotros entendemos que a través del gobierno se podría garantizar que ellos puedan optar por una pensión solidaria. Todo adulto mayor de 65 años, haya cotizado o no al régimen de seguridad social, debería poder optar por esto, a la vez que se creen en todo el territorio nacional, digamos por región, hospitales específicos para la atención del adulto mayor, lo cual sería un gran beneficio en el ámbito de la salud, porque sabemos que hay algunas patologías que afectan más a adultos mayores, otras que afectan más a niños, y con esto tendríamos un gran beneficio. Asimismo, la ley 379, que establece que cuando las personas se jubilan o pensionan, pierden su seguro de salud, y es
cuando más lo necesitan, porque son mayores, quizás padecen alguna enfermedad concomitante como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y precisamente el COVID-19 ha venido a demostrar esa parte, Claro. que son más vulnerables los mayores, o sea que deberían estar más protegidos. Y este tipo de modificaciones, nosotros nos comprometemos y estamos, de hecho ya como te mencioné, lo hemos liberado en nuestras redes sociales porque estamos comprometidos con garantizar que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y que puedan gozar de beneficios que en otros países han significado gran diferencia para toda la población. Y en ese proyecto, en ese interesantísimo proyecto sobre los adultos mayores, está insertado el caso, por ejemplo, de los hogares para esos adultos mayores, como le decimos o se le dice asilo de ancianos. ¿Se contempla algo con respecto a ese tema? Porque inclusive aquí mismo, como tú bien señalas, han muerto en esas casas de acogida para esos adultos mayores o asilos de ancianos, como la gente lo conoce. Se han muerto ancianos. ¿Hay algo dentro de ese proyecto, ese proyecto que tú has socializado en las redes y que es una de las propuestas que tú le haces al electorado de la circunscripción 1 de Santiago con respecto a ese tema específico? Mira, sí, como tú bien mencionas, el caso del COVID-19 es un caso aislado porque el mundo entero y evidentemente que República Dominicana no estaba preparado para una pandemia de esta envergadura. Y de hecho en muchos países se tomaron medidas en los asilos de ancianos, como bien menciona, muchos de los familiares se lo llevaron a sus casas para evitar conglomeraciones de adultos mayores que son población vulnerable. Pero sí, ya luego que pase esta pandemia hay que analizar, ver cuáles son en todo el territorio nacional los que están disponibles para la atención de estos adultos mayores y las condiciones en las que están, porque eso es algo muy importante, que se mantengan las medidas de higiene, que haya el espacio suficiente, que tengan los recursos, los medicamentos, la atención, las enfermeras, los cuidadores, entre otros, porque los asilos de ancianos, los lugares de cuidado para adultos mayores, no son solamente estancias donde usted lleva a un adulto mayor y que se pase el día ahí y que le den comida y ya, no. Los adultos mayores también tienen derecho a la diversión, a poder socializar, que haya clubes de lectura, que se realice algún deporte, entre otros. O sea que definitivamente son lugares que se necesitan y que ha de ser revisado, por supuesto que sí, en proyectos de ley. Para nadie es un secreto que la situación de las pensiones en la República Dominicana ha sido una situación bastante calamitosa. Gente que mueren que sus familiares tampoco pueden accesar a esto. Es como que si ese dinero fuera de las instituciones financieras, no del que contribuye con ello a eso. Y frente a esa realidad, entonces a mí me gustaría que tú nos hablaras un poco. ¿Qué tú piensas, sobre todo ahora que está en el tapete la situación de liberar el 30% del dinero que está en las AFP con la finalidad de otorgarle ese 30% a los empleados? Mira, la ley de la AFP, que es del 2001, pero que se empezó a implementar en el 2003, es una ley que viene torcida. Y como dice el dicho, el árbol que nace torcido, me atrevo a decir, difícilmente sus ramas enderece. Y es una ley la cual nos hemos comprometido a revisar, porque fíjate que para ese año 2003, las personas que tenían más de 44 años no tienen vocación de ser pensionados porque el número de cotizaciones no sería suficiente para ellos poder optar por pensión. Entonces, ¿por qué tiene la ley que obligarlos a tener su dinero en esos fondos de pensiones, de los cuales ellos no van a ser beneficiados? Pero además, tengo que mencionar que en el plan de gobierno del compañero Luis Abinader, y así lo ha planteado, que tú bien conoces, está el tema de la burocracia cero. Exactamente. No solamente para las pensiones. En el país hay burocracia para la mayoría de los trámites legales
que tenemos que hacer. Y yo entiendo que va a El ser... grave problema de la permisología, eso es terrible. Sí. Aleja las inversiones. Eso es parte de la corrupción, porque eso implica corrupción también. Claro que sí, claro que sí. Además, para las personas que van a hacer este tipo de diligencia, que necesitan adquirir algún permiso o sacar hasta un pasaporte para poder viajar, diferentes cosas, entendemos que el tema de burocracia cero va a beneficiar a toda la población dominicana y que además continuar con planes que permitan que haya más acceso de forma digital a obtener todos estos permisos y todas esas cosas serán de gran ayuda. Así que nosotros estamos alineados con ese plan de gobierno del compañero Luis Abinader y entendemos que esa ola de cambio, de esa ola de querer hacer las cosas de manera eficiente, transparente, responsable, va a llegar a República Dominicana y que en el gobierno del compañero Luis Abinader veremos grandes resultados en ese sentido. Daroli, háblame un poco de tu acogida, pero yo quiero hacer una introducción. Tú eres una joven profesional que te desenvuelve muy bien. No me sorprende, porque tú fuiste formada, bien formada. Tu padre actualmente es diputado por esa circunscripción. ¿Tú crees que el hecho de que tu papá sea actualmente diputado por esa circunscripción te facilita la cosa? ¿Tú vas cómoda por eso? Mira, tengo que decirlo porque estoy muy orgullosa de la labor que el diputado de ASA ha realizado. Una labor transparente de gestión social que ha permitido que un equipo de trabajo que lo llevó al Congreso ahora mismo me haya acogido de manera incondicional. Y lo puedo decir a boca llena, porque la verdad es que he sentido ese apoyo que ya es un equipo que estaba trabajado, que se conformó y que sigue en pie. A la vez que se han unido a este proyecto otros sectores. Por ejemplo, he sentido gran apoyo del sector de la juventud, de las mujeres, sectores que habían sido olvidados y que se sienten que no están dignamente representados en diferentes niveles del ámbito político. Así que no es un beneficio en el sentido de que estoy dispuesta a ganarme y estoy trabajando en mantener este nivel de aceptación, de continuar con un legado de servicio que ha venido realizando mi familia, no solo mi padre, actual diputado, sino también puedo mencionar a mi abuelo, miembro fundador del Cuerpo de Bomberos de Villa González, mi madre, más de 30 años maestra, Juana Caraballo, que los que me escuchen quizás incluso hasta conozcan. Entonces, ¿qué te digo? Mira, sin yo saber que iba a ser candidata, ya hacía parte de esta labor y acompañaba al diputado en los operativos médicos y de la vista que se venían realizando, donde se han operado más de 200 personas de uña, catarata, glaucoma, se le entregan sus lentes cuando son necesarios, niños que antes se arrastraban y que ahora pueden caminar. De hecho, nosotros hicimos incluso un trasplante de riñón en Navarrete. También, Sí. Sí. También hacemos entrega de diferentes medicamentos, sobre todo para hipertensión, diabetes, entre otras. Entonces, es una labor de servicio que se ha venido realizando y a la cual me he comprometido con continuar, porque no solamente es el trabajo que hacemos en el Congreso, sino también el que podemos hacer a través de la sociedad, de las juntas de vecinos, de las iglesias, entre otras. Y definitivamente que tenemos ese compromiso de mantenernos cercanos y de continuar con esta labor de servicio y de gestión que ya se ha venido realizando. Es lógico pensar que internamente tú tengas muy buena aceptación por la labor que, como tú bien señalas, tu familia ha realizado y que tú desde niña también, junto a tu padre, porque esas son cosas que no se puede negar, eso es parte del legado y de tu currículum como ente social. Ahora,
¿qué respuesta tú estás viendo de la sociedad de la circunscripción número 1 de Santiago? De esa gente que algunos no son del PRM, o no piensan votar quizá por un partido específico, o simplemente están apáticos a la política, que hay un porcentaje de indecisos. ¿Cómo tú estás trabajando eso? ¿Cómo tú percibes la aceptación de esa gente que no son del PRM? Mira, evidentemente que sí. La situación a nivel mundial y en el país es que con el COVID-19 muchas personas se sienten tímidos de salir a la calle, tímidos de salir a votar y que no tienen confianza en muchos políticos o en el gobierno, y eso se ve evidenciado en una parte de la población. Pero hay otra población que está bastante decidida, incluso no siendo parte del PRM, personas que quizás nunca han pertenecido a ningún partido y que quieren un cambio, que entienden que ya está bueno de tanta corrupción, de ese grupo de personas que salió a la Plaza de la Bandera a defender la democracia, que se sintieron vulnerados, maltratados. Yo misma, que pertenezco a esa generación, a la generación del cambio, y entiendo que eso va a ser, que este 5 de julio las urnas estarán abarrotadas de personas que, no siendo militantes de ningún partido, irán a defender la democracia, irán a defender su voz, porque ya sabemos que la única forma de que nuestra voz sea escuchada es con el voto. Y entendemos que los nuevos planes de gobierno, de hecho, la presentación de propuestas que se hizo esta semana vino a demostrar las capacidades de nuestros candidatos presidenciales, y entendemos que luego se podrán hacer debates en todos los ámbitos para que las personas conozcan más a sus representantes y voten con conciencia. Y yo estoy confiada que así será. ¿Se te ha hecho difícil en un momento en que tú asumes una responsabilidad en la parte ya de salud, y a la vez tener que hacer campaña, sobre todo, que primero era a las 5 de la tarde y ahora a las 7, con la ventaja que tienen quizá los candidatos, quizá no, con la ventaja que tienen, que le hemos cedido al Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno? ¿Se te ha hecho difícil eso? Mira, lo primero es que los médicos y las mujeres tenemos un poco de, y me perdonan el inglés, de multitasking. Nosotros aprendemos desde hace mucho tiempo a manejar varias cosas a la vez. Y en ese sentido, también ha sido de gran beneficio para nuestra candidatura que sectores como la juventud se hayan integrado, y algunos que ya no son tan jóvenes, pues también han aprendido a manejar la tecnología. Nosotros estamos haciendo muchas reuniones vía digital, por Zoom, incluso por WhatsApp, entre otras plataformas, y además que realmente el voto del cual yo aprendí a trabajar, como he visto a mi padre hacerlo, es el voto de familia, el voto que no se vende, el voto que se consigue con compromiso. Cuando tú vas a visitar un hogar y te reciben y te brindan un café. O sea que el hecho de que quizás no se puedan hacer todas esas reuniones multitudinarias, un meeting, una caravana, realmente no ha sido algo que nos ha detenido. Por el contrario, nos ha motivado a seguir haciendo nuestro trabajo de la manera como lo venimos haciendo, creando compromisos y cumpliéndolos. Entonces, realmente me parece que sí, es un poco más trabajoso tener que ir a visitar casa por casa y así, pero lo hacemos con todo el amor y con toda la responsabilidad que amerita ver a una persona de frente, cara a cara, y hablarle de nuestras propuestas y saber que esas personas pueden contar con nosotros y nosotros con ellos. Tú eres una mujer joven y una mujer bastante preparada. Cuando tú estás haciendo esa labor proselitista de buscar el voto, como es normal en un candidato, sobre todo al Congreso de la República, ¿cuáles son los segmentos de la población que más te da trabajo
llegarle, hombres o mujeres? Pues fíjate que la verdad a veces me encuentro en reuniones donde está un grupo de hombres y yo solita Ah, mujer. Sí, porque muchos de los que hacen activismo político aún son hombres. Y de hecho, cada vez que me pasa, lo que hago es felicitarlos, porque la nueva tendencia y lo que viene reflejando nuestro Partido Revolucionario Moderno es precisamente eso, la modernidad, la aceptación, la diversidad de género. Y me siento muy agradecida de que los hombres también hayan mostrado apoyo en mi candidatura, pero evidentemente que cuando llego a lugares donde hay muchos jóvenes y me dicen, sí, claro, yo voy a votar por ti porque yo creo en el cambio, creo en que hay que darle oportunidad a la gente joven, a la gente seria, la gente que hace las cosas de forma transparente, o por ejemplo mujeres que se sienten bastante identificadas con esta candidatura, que hablamos de diferentes temas, como por ejemplo esos beneficios que habrá en el gobierno del compañero Luis Abinader cuando se ha referido al emprendedurismo, a fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, de los préstamos a través de las MIPIMES y todo eso, y tú visitas a una persona que quizás tiene un colmado, que tiene un salón de belleza, o que son mujeres que trabajan las uñas y todo eso, entonces ven nuestro compromiso con que haya un país que beneficie a toda la población, que no sea un gobierno para unos pocos, sino que podamos salir todos beneficiados. Entonces, te puedo decir que hago empatía con los diferentes sectores. De hecho, esta semana nos hemos reunido con varios empresarios de diferentes categorías, herreros, panaderos, entre otros. Y en todos esos sectores hemos encontrado un deseo por el cambio, un deseo por mantener la institucionalidad y la representatividad. Y entendemos que de las funciones del legislador, una de las más importantes es esa, que sus votantes y en beneficio de toda la población, se sientan dignamente representados en el Congreso, que no solamente sean nuestras propuestas, nuestros proyectos lo que lleguen a la Cámara, sino que sean también los de ese pueblo que nos eligió. De hecho, tengo que decirlo porque he sido influenciada por mi padre, que cuando fue alcalde del municipio de Villa González fue pionero en presupuesto participativo, y nosotros entendemos que vamos a tener eso, un gobierno participativo, un congreso participativo. Y esta semana, y te voy a dar esta primicia, nosotros vamos a iniciar una gira y la hemos llamado la gira del café. Una gira. Sí, sí, una gira por los sectores de nuestra circunscripción, la gira del café. Nosotros vamos a tomarnos un café en los diferentes sectores y vamos a escuchar esas propuestas de un pueblo que quiere cambio, de un pueblo que quiere ser escuchado y que quiere ser representado. Y en ese sentido, todos los que tengan proyecto lo presentarán, nos tomaremos un café y además hemos destinado unas raciones de café en fundita para regalárselo como forma significativa de que ellos se llevan el café a sus casas y el día que quieran nos pueden llamar e iremos a sus hogares a escucharlos y a degustar y disfrutar de ese café tan rico que nos caracteriza. Laureli, ¿qué es lo que más te menciona la gente? ¿Qué es lo que más hace cuando tú vas a esos lugares? Lo que más te dice la gente. ¿Cuál es el denominador común de tu circunscripción? Oportunidades, oportunidades, sobre todo para la juventud. La gente quiere oportunidades de estudio aquí en el país, fuera del país. La gente quiere oportunidades de empleo. Fíjate que los jóvenes con mucho esfuerzo llegan a las universidades, obtienen un grado académico y luego no pueden, se les dificulta insertarse en el mercado laboral porque no hay empleo, porque no tienen experiencia. Y entonces nosotros a la vez nos hemos comprometido con hacer modificaciones a la ley que permitan que tanto las empresas públicas como privadas puedan destinar un porcentaje de sus empleos al primer empleo, porque de esa manera van a ser beneficiados y podrán insertarse más fácilmente a este mercado laboral. Así que yo creo que podremos brindarle a esa población que tanto ha pedido oportunidades,
que puedan realmente llegar a obtenerlas y a desarrollarse de manera adecuada. Daruli, en un minuto, dirígete a los habitantes de la circunscripción número 1. Pues yo quiero escuchar qué tú le vas a decir. Mira, me dirijo con el corazón en la mano a los habitantes de mi circunscripción número 1, pero también a todo el país. Quiero que sepan que estamos en una ola diferente, una ola de cambio, una ola de propuestas, donde estamos comprometidos con mantener la transparencia y la institucionalidad. Cuando salgan a votar este 5 de julio, háganlo con conciencia, háganlo por compromiso, háganlo para defender nuestra democracia y háganlo de manera segura. Utilicen todas las medidas de prevención para evitar los contagios por el COVID-19, pero salgan a votar, salgan a elegir esas autoridades y salgan a que su voz sea escuchado. No teman, no teman, porque no todos los políticos son iguales, ni todos vamos con la misma mentalidad. Nosotros nos mantenemos en esta ola de mantener una gestión de servicio en busca del beneficio de toda la población, no solamente para uno. Así que cuento con ellos, cuento con ustedes, salgan a votar este 5 de julio y háganlo de una manera adecuada. Bueno, fíjate, si yo no conociera a tu papá y yo viviera en Santiago y viviera en la circunscripción número 1, yo votara por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Un abrazo a tu padre. Gracias y a ustedes será pues hasta el lunes. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. Siga con la programación de Cinevisión. No le cambie.